La primera vez que lo conocí, estaba parado frente al muro de visualización de datos como si fuera una maldita pecera, mirándolo, asintiendo como si entendiera un solo bit que reptaba por esa pantalla. Inclinó la cabeza, entrecerró los ojos como si admirara un rozco, luego se giró hacia la sala y dijo: necesitamos convertir esto en una historia convincente. Los números sin narrativa son solo estática. Todos asintieron. Yo no, simplemente hice una nota mental. Habíamos contratado a un pavo real para hacer el trabajo de un soldador. Se presentó con un apretón de manos como un pescado sin vida y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llámame Javi, dijo, alargando el nombre como si fuera una marca. Percibí un olor a algo caro y estúpido, quizás sándalo y vainilla con notas de delirio de la gerencia intermedia. Llevaba esa ridícula sonrisa como si estuviera haciendo una audición para ser tu jefe favorito en una comedia de situación que nadie ve. Lo vi escudriñar la sala, marketing, diseño, ventas, y luego aterrizó en nosotros. Ingeniería, infraestructura, la columna vertebral poco atractiva de toda la operación. Haremos una auditoría completa de sus flujos de trabajo, dijo, agitando la mano como un sacerdote que disipa el pecado. La eficiencia es mi segundo nombre. Quise preguntarle si el ego inflado era su primero. Llevo más de 13 años en esta firma. Construí las entrañas de la empresa desde cero cuando todavía alquilábamos espacio en la nube por gigabytes y usábamos hojas de cálculo como bases de datos. He incorporado a 6 directores de tecnología, he sobrevivido a 4 consejeros delegados y he mentorizado a una docena de ingenieros que ahora trabajan para empresas que nos compran para resolver sus problemas. No me importan las políticas, las happy hours ni explicarle a alguien con título en empresariales por qué la disponibilidad del servidor no es opcional. Me importa que nuestros sistemas funcionen. Cada hora, cada actualización, cada anomalía parcheada antes de que nadie fuera de la sala sepa siquiera que existió. Pero a Javi no le importaban las entrañas. Javi quería el ambiente. En su segundo día, se movió como un concursante en alguna edición corporativa de El Soltero. Lanzó cumplidos como migas. Me encanta la energía aquí. Este equipo realmente lo entiende. Vamos a romper algunos paradigmas, amigos. Sus palabras se evaporaron al contacto como colonia barata, cuando llegó a mi rincón del piso. La parte sin iluminación ambiental ni puffs, entrecerró los ojos ante el mapa de topología de servidores que tenía en mi pantalla. Y esto es exactamente, estado de la red en vivo, dije sin girarme. Esa es la superposición de enrutamiento principal más el balanceo de carga activo para. Interrumpió con las manos en alto como si le hubiera sacado una pistola. Vas a tener que simplificarlo para mí. No hablo Klingon. Se rió de su propio chiste. Yo no. Nadie más tampoco. Miró a su alrededor, todavía sonriendo, como si todos debiéramos sentirnos encantados por su humildad. ¿Sabes?, dijo, señalando mi pantalla, necesitamos traducir este tipo de cosas para la organización en general. Hacerlo digerible. Hacerlo sexy. Finalmente lo miré. Estás hablando de infraestructura. Exacto, dijo, perdiéndose el sarcasmo como si fuera un tren de alta velocidad. ¿Sabes esa mirada que ponen las personas cuando se dan cuenta de que no les vas a besar el trasero? Ese tic en la sonrisa. Ese ligero estrechamiento de los ojos. Lo vi suceder en tiempo real, a partir de ese momento, supe lo que era para él. Una reliquia, un obstáculo, alguien a quien sortear. El problema era que Javi no entendía lo que no entendía. Pensaba que las luces parpadeantes en la sala de servidores eran solo eso, luces. Pensaba que nuestros informes de riesgos mensuales eran de lectura opcional. Pensaba que la nube significaba la responsabilidad de otra persona. Y lo peor de todo, asumió que yo era solo otro técnico gruñón sin sentido para los negocios, sin influencia y sin agallas. Esa semana, canceló nuestro simulacro de desastre trimestral porque sonaba alarmista. Vamos, dijo en la reunión general. Realmente creemos que todo el sistema se caería a la vez. Eso es como planificar una invasión alienígena. Nadie se rió. Miré al otro lado de la sala para ver si alguien más había renunciado mentalmente a su trabajo. Uno de mis ingenieros, Samir, apretaba su botella de agua tan fuerte que el plástico se abollaba. Otra, Margot, parpadeaba rápidamente como si acabara de entrar en una llave abierta. Todos estábamos pensando lo mismo. Él va a romper algo y nosotros seremos los culpables. Aún así, mantuve mi cara neutral. Asentí cuando fue necesario. Incluso aplaudí cuando terminó la reunión con su marca personal: rompamos con la mediocridad. Sí, pero en privado, comencé a revisar nuestros protocolos de recuperación. Hice copias de seguridad de las copias de seguridad. Verifiqué los controles de acceso y registré cada cambio que hizo, incluso los realizados a través de sus asistentes proxy, porque he visto a hombres como Javi antes. Entran ruidosamente, reorganizan los muebles, despiden a las personas equivocadas y se van justo antes de que el suelo se hunda. Y cuando sucede, culpan al arquitecto. Así que construí un sistema de seguridad, en silencio, limpiamente, sin complicaciones. No fue venganza. Fue un seguro.
Y Javi, él era la razón por la que la prima seguía subiendo. El memo llegó a las 7:12 a.m. sellado como un certificado de defunción. Asunto: propuesta de optimización, ahorros inmediatos. Era uno de esos PDFs que huelen a perfume de gerencia intermedia, diagramas vagos, un gráfico de barras sin etiquetas en el eje y frases como fruta madura y cubos de oportunidad. En la página 2 estaba la puñalada: eliminar las copias de seguridad secundarias de UPS en el ala de datos B. El suministro principal ha sido ininterrumpido durante más de 3 años. El ROI no es demostrable. Lo miré tanto tiempo que mi café se enfrió. Estaba cortando nuestros sistemas de energía redundantes. Que quede claro, esas copias de seguridad no eran artículos de lujo. No eran tenerlos sería bueno como escritorios de pie o jueves de catering. Estaban allí porque hace 4 años, una ardilla anidó en un relé de utilidad y la mitad de la red se tambaleó como si tuviera gripe. Nuestro sistema se mantuvo operativo, no por suerte, sino por planificación, por mí. Javi no conocía esa historia. No preguntó. Más tarde esa mañana, durante una reunión que se sintió más como un atraco que como una discusión, sonrió y dijo: si el Titanic hubiera tenido mejores controles presupuestarios, quizás se habrían saltado los botes salvavidas extra, pero pensad en los ahorros. La sala se rió nerviosamente. Yo no. De hecho, dije sin levantar la vista de mis notas, el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas. Ese era el problema. Exacto, chirrió. Tiempos diferentes, los sistemas modernos no necesitan tanta redundancia. Tenemos SLAs, escalado automático en la nube, discos replicados. No terminó la frase. Probablemente porque se dio cuenta tardíamente de que no sabía lo que significaban realmente todas esas palabras juntas, como un niño pequeño juntando sonidos de adultos. Esa misma semana, rechazó mi auditoría de seguridad trimestral. Afirmó que era excesivo y pensamiento basado en el miedo. Estamos desperdiciando horas preciosas de desarrolladores probando vulnerabilidades de casos extremos. ¿Crees que los hackers se preocupan por nosotros? No somos Google. No somos lo suficientemente sexys como para que nos hackeen. Margot se giró hacia mí después y susurró: ¿deberíamos enviar una invitación a las bandas de ransomware? Ya sabes, para ahorrarles el problema de encontrarnos. Comencé a documentar todo. No solo registros, me refiero a todo. Cada correo electrónico que envió ignorando nuestras alertas, cada mensaje de Slack donde desestimó nuestras preocupaciones. Cada línea de presupuesto tachada sin explicación. Cada vez que aprobó el acceso de un proveedor sin pasarlo por el equipo de arquitectura. Creé una carpeta local encriptada y replicada en un dispositivo de almacenamiento en frío en mi cajón. La etiqueté como referencia de política, pero en mi cabeza la llamé el arca. Porque cuando esto se cayera, y se caería, quería pruebas de que le dijimos una y otra vez por escrito, registrado, la cascada ya había comenzado. Solo que no se oía el crujido. Aprobó una actualización de la canalización CI, CD que rompió el control de versiones de contenedores, dejándonos a un malpus de interrupciones en producción. Eliminó nuestras reversiones diarias para reducir la rotación de servidores. Reenvió un correo electrónico de phishing a finanzas pensando que era una factura. Pasaba mis noches corrigiendo sus daños como una conserje limpiando después de un desfile de niños pequeños. En silencio, invisiblemente, porque si no lo hacía, algo se rompería. No metafóricamente, literalmente. Sistemas, acceso, ingresos. Envió un correo electrónico a toda la empresa celebrando una caída del 2% en los costos de infraestructura, una gran victoria. Lo llamó optimización en acción. Mientras tanto, nuestras métricas de latencia se arrastraban, los tickets de soporte se apilaban y el equipo de desarrollo nocturno se quejaba de negaciones de acceso aleatorias del clúster de automatización. Javi dijo que era un error de permisos. Yo sabía mejor. Era entropía, sistémica, y era su culpa. Comenzó a impulsar lo que llamó una modernización visual del panel de administración. Dijo que parecía demasiado estéril, quería gráficos animados, colores brillantes, algo con chispa. Samir le preguntó: ¿quieres que sea útil o quieres que sea bonito? Javi dijo: ¿por qué no ambos? Porque esto no era un juguete. Este era el centro de control de un motor de gestión de cartera de 200 millones de euros. Ese fue el momento en que dejé de intentar cambiarle de opinión. No puedes discutir con un pavo real sobre arquitectura. No puedes explicarle a alguien que nunca ha arreglado una tubería que gotea porque la cinta americana no pertenece a una válvula presurizada. Simplemente esperas el estallido y luego le muestras el manual que nunca leyó. Actualicé el protocolo de recuperación ante desastres esa noche. No cambió mucho. Simplemente trasladé las claves de custodia a una cláusula de retención separada, una que se activa cuando un alto funcionario anula la redundancia crítica de infraestructura sin consenso de ingeniería. El departamento legal lo aprobó automáticamente. Parecía una actualización de cumplimiento estándar. Solo otra línea aburrida en un documento que nadie lee, pero significaba una cosa y solo una cosa.
Cuando el barco empiece a hundirse, yo controlaré los botes salvavidas. Reservó la sala con el título Pulse Check de infraestructura, que sonaba inofensivo, como si pudiéramos estar discutiendo métricas de tiempo de actividad o velocidad de implementación. Entré esperando una charla motivacional a medio cocer y quizás otro discurso sobre sinergia. Lo que me encontré fue un escuadrón de fusilamiento en vestimenta de negocios. Se sentó a la cabeza de la mesa, mangas arremangadas, café en una mano, sonrisa en la otra. A su alrededor había 3 ingenieros junior, 2 analistas de DevOps y su loro favorito de recursos humanos, Kristen. Esa que dice solo intento ser una embajadora cultural justo antes de presentar una notificación de rendimiento a alguien por el tono. Mantengámoslo casual, comenzó Javi, hojeando un delgado dossier con mi nombre. Solo quiero tener una idea de dónde estamos todos. ¿Qué funciona? ¿Qué es legado? No me senté. Me apoyé contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándolo tropezar con su propia falsa simpatía. Comenzó con el teatro habitual. Un par de cumplidos sobre la producción del equipo, un vago saludo a la migración que realizamos hace 6 meses sin una sola interrupción, luego pivotó. Pero una de las cosas que he estado escuchando, dijo, estirando la palabra como un instructor de yoga con anfetaminas, es que podemos estar asignando demasiados recursos técnicos en algunas áreas. Quizás aferrándonos a protocolos antiguos, quizás siendo demasiado cautelosos. Me miró como si estuviéramos en la misma broma. No lo estábamos. Amara, llevas en la empresa, ¿qué? ¿Una década? Más de 13 años, dije. 4 directores de tecnología, 6 marcos de auditoría diferentes, 2 reubicaciones físicas, 0 brechas de infraestructura bajo mi supervisión, ¿correcto? Él asintió, fingiendo admiración, lo cual es asombroso, de verdad. Pero a veces esas largas permanencias vienen con, ¿cómo decirlo?, un poco de rigidez, una reticencia a evolucionar. Sonrió, miró a los juniors y añadió, como si estuviera comprobando, todavía ejecutamos nuestra propia autoridad de certificación privada para las comunicaciones de servicios internos. ¿No es un poco retro? Lo miré fijamente. También es la razón por la que su plataforma no ha sido secuestrada por un script de 5 líneas. Kristen se removió en su silla, claramente incómoda. Uno de los juniors, Jacob, miró su portátil como si sintiera vergüenza de respirar el mismo aire. Javi se rió. Veo pasión, me encanta, pero la pasión necesita equilibrio. Y para ser honesto, Amara, cuando revisé tu salario, bueno, levantó algunas cejas, especialmente cuando comparamos el rendimiento frente al coste. Ahí estaba, el cuchillo, torpe, pero lo bastante afilado. Y escucha, continuó, nadie dice que no te hayas ganado tu puesto, pero quizás sea hora de pensar en cómo hacemos espacio para nuevas voces, nuevos marcos, herramientas más modernas. Podría haber dicho, eres cara, vieja y un estorbo. No respondí. Solo miré el archivo que sostenía, delgado, principalmente impresiones de RR, HH, y hojas de cálculo de presupuesto con líneas rojas tachadas. Ni siquiera había leído mis registros de auditoría, mis notas de arquitectura o los memorandos de riesgo de cumplimiento que había redactado. No estaba evaluando el rendimiento. Estaba construyendo una narrativa, para usarla cuando llegaran los despidos. Salí antes de que terminara de hablar. No cerré la puerta de golpe, no murmuré una palabra, simplemente me fui. De vuelta en mi escritorio, abrí mi unidad de bóveda privada. Dentro había un documento que escribí hace años, enterrado en una actualización de cumplimiento de nuestra renovación SOC 2, una cláusula oscura sobre el depósito de autorización destinada a usarse solo en caso de reorganización técnica o reasignación de roles críticos. Permitió a Mimi activar un protocolo de seguridad que trasladaba la custodia de las claves raíz a un depósito legal. Congeló el acceso. Bloqueó las rutas de escalada. Solo podría revertirse por voto mayoritario del Consejo o por una anulación del CISO. Y Javi no era el CISO. Ni siquiera sabía cómo se deletreaba. Lo activé en silencio, limpiamente, el script se ejecutó en menos de 12 segundos. Sin alertas, sin pop-ups, solo un evento del sistema profundo registrado bajo una tarea de mantenimiento inocua titulada Rotación de Política de Espejo SH. Luego envié un correo electrónico a legal. Asunto, activación de política, transferencia de custodia. Sin comentarios, sin firma. Respondieron 8 minutos después. Recibido y confirmado. Depósito seguro activado. Cadena de custodia registrada. Miré esa frase como si fuera oxígeno, no era solo jerga legal. Era influencia. Mi sistema, mi arquitectura ahora se ejecutaba bajo una clave que nadie podía tocar a menos que el Consejo aprobara explícitamente. Y eso significaba que cuando se cayera, y se caería, nadie podría arreglarlo sin mí. No me sentí triunfante. Me sentí vacío, frío, como si acabara de enterrar algo que solía importar. Intenté durante meses reunirme con él a mitad de camino. Suavicé mi tono en los correos electrónicos. Simplifiqué el lenguaje, reescribí los mismos memorandos de advertencia 6 veces, esperando que alguno llegara a su cráneo. Nada de eso importó, así que dejé de esperar.
Comencé a prepararme. Que el pavo real pavoneara. Que blandiera sus palabras de moda como un niño con un palo. Yo tenía las llaves. Tenía los registros. Tenía los planes de respaldo que nadie más siquiera sabía que existían. Quería un sistema moderno. Bien. Veamos qué tan moderno se sentirá cuando se apaguen las luces. El chiste golpeó el aire como una bofetada. ¿Todo esto solo para lucir bonito? El quitamiedos de mi hija hace más, dijo Javi, con el dedo apuntando al rack de servidores como si señalara una pila de basura. Estábamos en la sala de datos principal, no en un espacio llamativo. Solo suelos fríos, cables azules y el constante zumbido susurrante de los servidores haciendo cosas que él nunca entendería. Olía ligeramente a polvo y ozono, como cualquier habitación con aire acondicionado que ejecuta silenciosamente el mundo. Este era el corazón, los pulmones, las venas, los huesos, y él tuvo la audacia de compararlo con un plugin de $14 de Carrefour. Estaba sentado a 3 metros de distancia, piernas cruzadas, portátil abierto sobre mis rodillas, ejecutando diagnósticos, monitorizando el flujo de paquetes, vigilando anomalías en un sistema que diseñé para ser invisible hasta el momento en que lo necesitaras. Y ahora aquí estaba este payaso sonriente con carisma de grandes almacenes agitando su ignorancia como si fuera encantador. Ni siquiera oyó lo silencioso que se puso. No solo silencioso, muerto. Margot dejó de escribir. La silla de Jacob crujió mientras se congelaba a mitad de giro. Samir miró al suelo como si quizás encontrara su voluntad de vivir en las marcas de las rozaduras. Javi seguía hablando. Algo sobre la estética, algo sobre cómo la tecnología debería inspirar confianza. Y a nadie le impresionan las luces parpadeantes. Pero nadie estaba escuchando. No dije una palabra. Simplemente cerré el portátil. No fue dramático. Ningún cierre teatral, solo el suave clic del cierre de la tapa como si se desconectara la seguridad de una pistola. Fue silencioso, pero el sonido hizo que la sala contuviera la respiración. Me levanté lentamente, eché un último vistazo al rack. Mi rack. 4 años de diseño modular. Scripts personalizados, nodos de failover ajustados a mano para evitar la deriva de latencia. 100 redundancias invisibles que habían salvado a esta empresa más de una vez sin un solo gracias. Pero para Javi, era solo decoración, muebles. Finalmente notó el silencio, miró a su alrededor como si fuéramos una audiencia difícil. ¿Qué? Solo digo que podríamos repensar la estética, quizás añadir algo de retroiluminación LED. Que tenga chispa. Samir exhaló bruscamente por la nariz. Mitad incredulidad, mitad pavor. Deslicé mi tarjeta en el bolsillo de mi abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó, todo despreocupado e inocente como si esto fuera solo una charla entre amigos. A almorzar, dije. Y después de eso, ya veremos. Él asintió, completamente ajeno. Pensó que había anotado un punto. Pensó que la sala se relajaría ahora. Se giró hacia los demás y dijo, vale, hablemos de desmantelar el segundo banco de nodos. Si podemos apagarlo, es un clúster replicado. Margot intervino, suave pero tensa. No es cosmético. Javi sonrió. Está bien. Simplificaremos. Lo lean Sklen, ¿verdad? No entendía lo que había hecho, pero todos los demás sí, porque yo no iba a detenerlo. Ya no. Salí de la sala de servidores, pasé junto a Kristen de RR. HH, que me dio una sonrisa débil y evitó mi mirada, por el pasillo con su panel de techo parpadeante, pasé junto al becario parado torpemente junto a la máquina expendedora, aferrando una carpeta que nadie había pedido. Seguí caminando hasta que la temperatura cambió y el zumbido de las máquinas se desvaneció en el estéril ruido blanco del espacio aéreo burocrático. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. El sistema ya había comenzado a hacer tic-tac porque cuando cerré el portátil, no solo pausé mi trabajo. Activé el desencadenante final en una cascada que diseñé hace meses. Un sistema de salvaguardas pasivas, no sabotaje, no malicia. Solo lo que obtienes cuando eliminas el cerebro humano de un sistema construido con cuidado. Las políticas de caducidad ya estaban en marcha. Las tokens de latido comenzarían a fallar silenciosamente, los certificados se acercarían a su vencimiento. Los scripts de orquestación, todavía activos pero sin evaluar, comenzarían a perder sus marcadores. Y con los nodos de respaldo ya cortados, gracias a la brillantez de ahorro de costos de Javi, no habría una red para atrapar la caída, pero no sucedería nada explosivo. Aún no. La genialidad, la crueldad si se quiere, estaba en el retraso. Había construido el sistema con guardarraíles, pero Javi se había pasado los últimos 2 meses arrancándolos, pensando que eran badenes. No sabía que ya había desatornillado los pernos de la montaña rusa. Que la gravedad era paciente. Lo había llamado quitamiedos. Veríamos qué tan brillante brillaba cuando se apagaran las luces. No presenté mi renuncia. No reuní al equipo para una despedida emotiva ni publiqué un párrafo empalagoso en LinkedIn sobre nuevos comienzos. Así no se sale de una zona de guerra. Así te disparan por la espalda.
En cambio, imprimí una página, la firmé y la llevé a legal. Cláusula 14c. Separación voluntaria activada por reasignación hostil o socavamiento público de un rol técnico crítico. No fue llamativo, solo una línea enterrada en las malas hierbas de mi contrato de empleo original, modificado durante una reescritura de cumplimiento hace 3 años. Nadie recordaba que existía excepto yo y el consejero general de la firma, que lo había aprobado personalmente cuando marqué el lenguaje como mitigación de riesgo estándar. Significaba una cosa. En el momento en que alguien de la alta dirección deslegitimara públicamente mi posición, podría renunciar de inmediato, anulando mi acuerdo de no competencia, activando una cláusula de indemnización protectora y, lo más importante, bloqueando el acceso administrativo a ciertas claves de recuperación sin violar una sola política interna. El chiste del quitamiedos. Ese fue el desencadenante, el espectáculo público, el cuchillo vestido de broma. Legal no discutió. Leyeron el formulario, fruncieron el ceño y me entregaron una copia sellada con una mirada que decía: espero que esto no haya sido un error. Salí de la misma manera que había entrado 13 años antes. Sin fanfarria, sin séquito, solo una bolsa para portátil y una mente llena de mapas de contingencia. No destruí el sistema. No soy una saboteadora. Soy una ingeniera. Lo que hice fue mucho más elegante y mucho más irreversible. De vuelta en mi escritorio, accedí al núcleo de autenticación y revoqué un solo token. Eso es todo. 1. Ni siquiera era una credencial activa. No en el sentido que la mayoría de la gente entiende. Era una verificación de latido fundamental, una clave de verificación rotatoria que actuaba como una señal secundaria para confirmar la integridad de nuestros scripts de orquestación. Piensa en ello como una huella dactilar fantasmal que susurra: sí, todavía estoy aquí cada 5 minutos a un servicio al que nadie presta atención porque nunca falla. Hasta ahora, revocarlo no detuvo nada. No causó alarmas ni luces rojas. Lo que hizo fue iniciar un reloj, una cuenta atrás muy silenciosa, muy lenta, porque sin ese token, ciertas validaciones comenzarían a expirar lentamente, naturalmente, como un cuerpo que olvida cómo respirar mientras duerme. Por diseño, esos servicios tenían un periodo de gracia, umbrales de failover, suposiciones de que el sistema era resiliente siempre que nadie apagara las copias de seguridad, pero Javi había apagado las copias de seguridad, y yo lo documenté. Samir probablemente notaría el primer pequeño problema en unas 17 horas. Margot lo captaría en los registros después de eso. Para cuando el frontend comenzara a agotar el tiempo de espera y la cola transaccional comenzara a desbordarse, el daño ya sería sistémico, pero nada de eso me rastrearía porque nada de eso fue un sabotaje activo. No borré nada. No planté malware ni redirigí tráfico. Simplemente dejé de sostener un pedazo del cielo. Cuando pasas años sosteniendo las vigas de un edificio, la gente olvida que nunca fueron construidas para sostenerse solas. Te vuelves invisible, un fondo esperado, y luego alguien entra y te dice que las vigas son feas, decorativas, reemplazables, así que sueltas y el techo comienza a ceder. Dejé una nota final en mi canal privado de equipo. Sellada, con marca de tiempo. Sin drama. He renunciado formalmente. Efectiva inmediatamente bajo la cláusula 14c. Mi último commit a nivel de sistema fue rotación de seguridad HF04E1A. Todos los demás servicios permanecen intactos. Por favor, consulte el protocolo de continuidad Q2 si fallan los procesos críticos. Les deseo todo lo mejor. No se lo envié a Javi. No merecía esa dignidad. Cuando se diera cuenta de lo que faltaba, los registros contarían la historia en silencio, sin piedad, con marcas de tiempo y hashes y códigos de salida limpios. El sistema se mantendría en pie por un tiempo, pero su cimiento se había vuelto teórico, y la teoría, como Javi aprendería, no mantiene los servidores funcionando bajo carga. Tomé el camino largo para salir del edificio, no porque fuera nostálgica. Solo quería ver si alguien me detendría, si alguien se daría cuenta. No lo hicieron. Kristen de RR. HH. Me cruzó en el pasillo y me dio un débil asentimiento como si pretendiera no leer el formulario de renuncia aún caliente de la impresora. Salí al estacionamiento, desbloqueé mi coche y me senté al volante. Sin música, sin prisas, solo el peso de una carga de 13 años, deslizándose lentamente de mis hombros. El sol se ponía detrás del edificio, proyectando largas sombras sobre el muelle de carga donde una vez habíamos subido servidores a mano. Pronto estaría oscuro. ¿Qué encuentre en la linterna? Ya no era su quitamiedos. Comenzó con un parpadeo, apenas suficiente para llamar la atención. Una sincronización menor de la base de datos en el nodo este titubeó y se reintentó. Normalmente, la orquestación lo detectaría, lo reprogramaría, lo reasignaría y mantendría todo funcionando sin que nadie se diera cuenta, pero el script de reintento no se activó porque la capa de orquestación ahora estaba ciega. 3 minutos después, un certificado de seguridad de rutina alcanzó su umbral de expiración. Había sido programado para renovación automática como siempre,
pero la verificación de renovación requería un PIN de integridad de un demonio de latido, uno que no había pasado la verificación desde que revoqué el token. El certificado expiró. El tráfico comenzó a fallar silenciosamente. Sin grandes alarmas, solo pequeñas exas rojas en las ventanas de la terminal que la mayoría de ellos no revisarían hasta que comenzaran las quejas. 6 minutos más. La capa de orquestación, ahora asumiendo falsos negativos en múltiples regiones, comenzó a recuperar rutinas que dependían de valores en caché, valores que ya habían expirado. La cascada comenzó. El panel público dejó de actualizarse. La aplicación móvil comenzó a lanzar errores 5003. Las colas transaccionales se retrasaron 4, luego 6, luego 11 segundos. El soporte al cliente se iluminó como un árbol de Navidad. Alguien en marketing envió un mensaje a Slack. Oye, ¿está caído el portal del cliente? Estoy recibiendo errores extraños. Margot fue la primera en responder en ingeniería. Investigando, Samir ve sesiones obsoletas. Podría ser un problema de tabla de enrutamiento. Luego Jacob intervino. Esto ni siquiera debería ser posible. ¿Qué demonios está pasando con la orquestación? Luego vino el silencio. Porque el sistema no solo estaba fallando a la perfección, como fichas de dominó derribadas con precisión quirúrgica. Los scripts de soporte estaban intactos. Los pings de monitoreo todavía se activaban, pero los servicios subyacentes no respondían a tiempo, lo que significaba que las alertas se estaban tragando con suficiente ruido para crear confusión sin claridad, y cada uno de los desencadenantes de failover que deberían haberlo detectado estaba desactivado por orden de Javi. Demasiada redundancia, había dicho. Demasiado caro. De vuelta en la oficina, el piso de Tei ya estaba zumbando de pánico. Sabía esto porque podía ver su cadena de respuesta desarrollándose en el sistema de tickets de soporte, al cual todavía tenía acceso de solo lectura a través de una credencial heredada que nadie recordaba que tenía. No es que estuviera haciendo nada con ella. Solo estaba observando desde una cafetería al otro lado de la ciudad, asiento junto a la ventana, late de leche de avena, tranquila luz del sol cayendo sobre la mesa. El barista acababa de llamar el matcha de alguien cuando mi teléfono vibró. 3 llamadas perdidas, todas internas, sin mensajes de voz, solo desesperación creciente. Las ignoré. Llegaron los correos electrónicos. Primero, un vago, ¿estás disponible? De Kristen. Luego, problemas urgentes del sistema de Samir. Luego, una ayuda total de Margot con los registros adjuntos. Los escaneé. Eran buenos, agudos. Ella ya había descubierto que la capa de orquestación estaba bloqueada fuera del demonio de recuperación, pero no sabía por qué. No podía saberlo. Nunca documenté esa parte. Demasiado arriesgado, demasiado frágil. El CTO finalmente entró en el hilo de Slack 15 minutos después. Incluyendo operaciones ilegal. En proceso de triaje. Reunión de estado en 10. Javi en silencio, probablemente todavía tratando de averiguar qué interruptor girar. ¿Qué palabra de moda decir para hacer que las luces dejen de parpadear? Tomé un sorbo de mi café, observando cómo las métricas de carga del sistema, normalmente fluidas y predecibles, comenzaban a parecerse a un sismógrafo durante un terremoto. Las transacciones ahora se retrasaban 30 segundos, luego 1 minuto, luego 3. El motor financiero se estaba moliendo lenta y costosamente. En el fondo de mi mente, me preguntaba cuánto tiempo tardarían en llegar a la nota porque había dejado una dramática, no amarga, solo un solo post-it pegado en la parte posterior de mi monitor. Tinta amarilla ligeramente manchada de cuando la escribí demasiado rápido. La clave de restauración está en depósito con el consejo previa liberación escrita por la Junta. Podía imaginar a Javi leyéndola, parpadeando, el ritmo cardíaco acelerándose, y podía imaginar al CEO girándose lentamente, muy lentamente hacia él. ¿Por qué aquí la cosa que nadie le dijo a Javi cuando obtuvo su brillante insignia de vicepresidente? El poder es fácil de reclamar en aguas tranquilas. Pero cuando los sistemas fallan, cuando se apagan las luces, la gente recuerda quién sabía dónde estaban los interruptores, y yo había construido todos los interruptores. 19 minutos después del primer parpadeo, el soporte interno escaló a nivel 1. Legal ahora estaba involucrado. Una invitación a una reunión llegó a mi bandeja de entrada. Sesión de emergencia de la Junta, 15 hombres. Cerré el portátil. No por despecho, solo por protocolo. Luego miré por la ventana. El sol brillaba. El café estaba caliente. El mundo no se había acabado. Solo su ilusión de control. Lo primero que dijo el CEO cuando irrumpió en la sala de guerra fue, ¿dónde diablos está Amara? Nadie respondió. Estaba en ropa de gimnasia, todavía sudando, una botella de agua en una mano y su teléfono en la otra, como si pudiera explicar algo si la sacudía lo suficiente. El CTO intentó parecer compuesto, pero se estaba desmoronando visiblemente, sus gafas empañadas, su camisa medio desabrochada. Hojeaba una copia impresa de nuestro mapa de infraestructura como si fuera a cobrar vida y susurrar soluciones. ¿Por qué nadie me responde? Espetó el CEO.
¿Dónde está ella? Javi aclaró su garganta, lento al levantarse de su asiento. Se fue. Renunció. ¿Cuándo? ¿Ayer? Creo que quizás esta mañana, dijo, su voz desvaneciéndose en una pregunta. ¿Crees? Repitió el CEO, parpadeando 2 veces con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que crees? Kristen de RR. HH. Dio un paso adelante, tableta en mano. Presentó una separación voluntaria basada en cláusulas bajo la 14C de su contrato, activada por socavamiento público. La renuncia es legalmente válida. Inmediata. El CEO se congeló. ¿Cláusula qué? La añadió durante una reescritura de cumplimiento hace 3 años. Legal la aprobó. Yo no la aprobé. No te necesitaba. Kristen dijo que la cláusula fue revisada por el Consejo. Se activa cuando ocurre un incidente calificativo. ¿Y qué demonios significa eso? Preguntó el CTO, finalmente levantando la vista. Kristen vaciló. Disminución pública de la autoridad del rol o reasignación por un ejecutivo que resulte en una interrupción de la autonomía técnica. Todos miraron a Javi. Abrió la boca, la cerró de nuevo y luego miró al suelo. Está bien, dijo el CEO, tomando una respiración lenta y entrecortada. Bien. Así que se fue, pero necesitamos acceso a la recuperación ahora. Los nodos clave están bloqueados. La mitad de los servicios están atascados en un bucle de retroalimentación y los certificados no se renovarán. ¿Quién más puede arreglar esto? Nadie respondió. No de inmediato. Entonces Margot dijo suavemente, el script de redundancia que ejecutaba nuestra CA interna. Fue activado por un latido de token secundario. Ese latido ha desaparecido. El CTO parpadeó. ¿Desaparecido? ¿Cómo? Revocado desde la raíz. ¿Por quién? Ella no respondió. ¿Por quién? Por Amara. Justo antes de irse. La sala quedó en silencio. El tipo de silencio que sientes en la mandíbula, espeso, seco, estática zumbando en los conductos de ventilación. El CEO se frotó la sien. ¿Dónde está el maldito plan de escalada? Lo saqué yo, comenzó el CTO. Yo no. Yo nunca lo aprobé. Ella presentó un borrador el último trimestre. Javi dijo que era redundante. La cabeza del CEO se giró bruscamente hacia él. Tú dijiste que era redundante. Era redundante, dijo Javi a la defensiva. Estaba lleno de hipótesis apocalípticas y jerga oscura. Esos son los planes de escalada, murmuró el CTO. Un analista junior de operaciones, un chico llamado Neil, habló tímidamente. Hay una nota en su escritorio. Todos se giraron. En realidad, ni siquiera estaba en el escritorio, solo pegada al lateral de su monitor, medio enrollada por los bordes. Amarillo, ordinario, escrito en letra mayúscula pulcra. Neil lo leyó en voz alta. La clave de restauración está en depósito con el Consejo previa liberación escrita por la Junta. El CEO palideció, no solo sorprendido, sino como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, se giró hacia Legal, que ya estaba marcando. ¿Es eso cierto? Preguntó. La voz en altavoz era plana, profesional. Sí. El token de descifrado para la configuración del servicio RAIF se colocó en depósito legal esta mañana según la cláusula 14C. La liberación requiere una votación mayoritaria de la Junta y una solicitud formal escrita citando incumplimiento o necesidad crítica. El lenguaje fue preaprobado. Y Amara siguió la política. El CTO se tambaleó hacia atrás en una silla. Ella no nos saboteó. No, ella no destruyó nada, dijo Margot. Simplemente dejó de sostenerlo. Fue una frase tan pequeña, pero cayó como una roca. La cara del CEO se tensó. Se giró lentamente, muy lentamente hacia Javi. Me costaste a mi arquitecta, dijo apenas por encima de un susurro. Sacaste la columna vertebral del sistema porque pensaste que se veía vieja. Era vieja, siseó Javi. Anticuada, sobreconstruida, la mitad ni siquiera estaba documentada. Eso es porque ella era la documentación, espetó el CTO. Kristen se desplazó por su tableta. Dejó un rastro de auditoría completo. Notas del sistema, registros de activación, recibos de transferencia legal, todo está limpio. El CEO se pasó ambas manos por la cara, con los ojos salvajes, escaneando. Entonces, ¿qué estamos esperando? Llamen a una votación. Traigan a la Junta aquí. La sesión de la Junta es en 50 minutos, añadió Legal. Necesitaré una moción formal de su oficina para incluir la liberación en la agenda. El CEO no dijo nada, solo asintió una vez, aguda y amargamente. Javi abrió la boca de nuevo. Yo escucho. Cállate, ladró el CEO. Y eso fue todo. La temperatura cambió. Ya no era la sangre nueva. Era la infección. Iban a desangrarlo. Se podía sentir en la forma en que el CTO se recostó, de repente ya no lo protegía. Se podía ver en la forma en que Kristen dejó de tomar notas.
Se podía oír en el crujido de las sillas mientras los ejecutivos se preparaban para la sala de juntas, no como una reunión, sino como una cámara de ejecución. Javi se tropezó. Yo intentaba modernizar, tú intentabas echarla, dijo Margot fríamente. Llamaste a los servidores decorativos, murmuró Jacob. Te lo advirtió. Escribió los memorandos. Presentó los riesgos. Te reíste. Y fue entonces cuando Javi se dio cuenta de que no habría defensa, ni PowerPoint, ni chivo expiatorio. Él era el chivo expiatorio. El CEO se arregló la chaqueta, ya a medio camino de la puerta. Envíen la votación a la Junta, dijo. Redacten una moción de liberación y preparen un paquete de despido para Javi, efectivo inmediatamente. Pero no digan una palabra más, advirtió el CEO, sin siquiera mirar atrás. Ya han dicho suficiente. Pasillo abajo, las pantallas parpadearon de nuevo, más servicios deslizándose, y aún así, Amara permaneció en silencio, no inalcanzable, simplemente desinteresada. El teléfono sonó mientras doblaba su tarjeta de embarque por la mitad, borde con borde, como siempre lo hacía antes de volar. Era memoria muscular, como revisarse los bolsillos o tocar el número de la puerta 2 veces con el dedo índice. Rituales para dejar ir. Miró la pantalla. No un nombre, solo un código de área de Nueva York y un prefijo corporativo que reconoció al instante. Lo cogió, no por curiosidad, sino porque ya sabía lo que era esa llamada. Amara, dijo una voz pulida, cálida y eficiente. Hemos estado observando. Una pausa. Hemos leído sus registros, los rastros de auditoría, las políticas de failover. La forma en que redactó las cláusulas de interruptor sin necesidad de usarlas nunca. Eso no es solo ingeniería. Es disciplina. Otra pausa, como si la persona quisiera asegurarse de que estaba escuchando. Ha construido algo resiliente, algo que poca gente sabe hacer ya. Amara no respondió de inmediato. Simplemente se recostó en la dura silla de plástico de la terminal, observando a la gente arrastrar maletas por el linóleo como hormigas que transportan sus vidas en nylon con cremallera. Niños corriendo en círculos. Una azafata riendo por su teléfono. ¿Sin entrevista?, preguntó. No la necesitamos, respondió la voz. El trabajo habla por sí mismo. Y lo había hecho, no en titulares, no con ostentación, sino en silencio. El tipo de silencio que se gana cuando sus sistemas no fallan, sus clientes no entran en pánico y su equipo duerme toda la noche sin que el localizador suene como un árbol de Navidad. El tipo de silencio que hace que los hombres débiles olviden que estás ahí hasta que no lo estás. Mi asistente le enviará la oferta, dijo la voz. Rol de CTO completo. Autonomía garantizada. Y Amara, sí, no lo construya para nosotros, dijo. A menos que lo merezcamos. Colgó sin decir adiós. De vuelta en su antigua empresa, la sala de juntas era asfixiante. Javi intentaba parecer más pequeño, como si quizás si se encorvaba lo suficiente, olvidarían que su nombre estaba en cada memo de riesgo denegado. Legal dejó caer el informe original de Amara, grueso, exhaustivo, con marca de tiempo de 3 meses antes de su primera orden de cambio. El CTO ni siquiera lo abrió, solo señaló la página superior, que decía en negrita, riesgo de recuperación y escalada de clave, escenario de bloqueo de orquestación. Estaba fechado, firmado, reenviado a todas las bandejas de entrada de ejecutivos, incluida la de Javi. La sala estaba en silencio hasta que el CEO dijo, plano y definitivo, lárgate. Javi se levantó lenta y silenciosamente. Sin discursos dramáticos, solo el crujido de la vergüenza contra un blazer caro. Se giró una vez como si alguien pudiera defenderlo. Nadie lo hizo mientras salía. La junta se giró hacia el CEO. Ahora parecía cansado, no enojado, solo desgastado, como un hombre que se dio cuenta del costo de subestimar a la única persona en la sala que nunca levantó la voz. La quiero de vuelta, dijo. No va a volver, respondió el CTO. Le pagaremos lo que pida. En la puerta 17, Amara abordó su vuelo. El avión no estaba lleno y el sol comenzaba a ponerse, proyectando rayas rosadas sobre la pista. Se deslizó en el asiento de la ventana, se abrochó el cinturón y abrió su teléfono una última vez antes del despegue. Allí estaba. Un mensaje del CEO. Sin saludo, sin puntuación, solo 5 palabras. Le pagaremos lo que pida. Lo miró durante un largo momento. No por sorpresa, sino por una satisfacción tranquila y distante. Luego apagó el teléfono y dejó que el avión la llevara a otro lugar. Gracias por ver, guerreros de cubículo. Denle a ese botón de suscripción. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás solo. La venganza de la cafetera ataca.